Ok. Entonces, ¿qué sucede con estas entidades? Que ellos, por ejemplo, hay muchos de ellos que cuando la fuente determinó crear este mundo, ellos no participaron en esta creación. Ellos no estaban de acuerdo. The video is about to start. Don't forget to subscribe and turn on notifications. There we go. Aquí hemos vuelto con Burbujita, su coanfitriona, dando la bienvenida a todo el conocimiento de Farah que tiene para nosotros, que es Farah Isis Alada. Estamos como en la carta del tarot, que bajo la luz de la luna, en este caso la carta de la luna, nada es lo que parece. Y si estamos quitando un poco de esta niebla y estamos trayendo un poco de luz de conocimiento para que las personas puedan ver dentro de estos pasajes oscuros la realidad de lo que hay. Porque acuérdate que la oscuridad únicamente nos produce temor porque no sabemos qué vamos a encontrar. Pero estos símbolos serían una buena forma de poder hablar un poco de esta desconexión que tenemos con este tipo de energías por un temor infundado, por un mal uso de algunas culturas o algunas personas o algunos grupos. O sea, se están manifestando cosas muy positivas de las cuales nos estamos perdiendo por una sola razón: estereotipos, dogmas, ¿entiendes? Pero esto es lo que sucede con la humanidad de hoy en día. De eso estábamos hablando anteriormente. Claro. Que las personas, al no comprender, juzgan. Claro. Y te matan, o sea, te crucifican en la prensa, te crucifican. Hay mucha gente que yo digo, wow, si lo que quiso decir fue, yo entendí perfectamente, pero la gente quiso entender. Yo no sé lo que quiso entender, o son manipuladas por los medios, sigue todo eso y no se cuestiona y no investiga, no averigua. Y es muy triste, porque ahora no hay excusa para no averiguar. Das el mensaje, el alma que esté en el escalón, vamos a ponerlo así, de evolución, con la capacidad de poder entenderlo, es un alma que se va a iluminar, una persona que va a recibir luz a través a lo mejor de algo inesperado. Entonces por eso no puedes quitarle nunca la oportunidad a las personas de entender cosas, de explicarlas sin temor, sin tabú, porque es la manera más bonita que tenemos de dar, a través de quitar todo esto que es lo que mantiene a la sociedad en miedo. Los estereotipos, las formas, los dogmas, todas estas doctrinas cerradas, todas estas cosas son las que traen como consecuencia el odio por desconocimiento. Farita, hagamos una recapitulación. Habíamos visto que éramos como un yin y un yang. Habíamos visto de que la espiritualidad, o sea, que había lo bueno, lo malo, que hay energías que no es que no sean compatibles, pero hay un peligro cuando se cruzan. También habíamos hablado sobre los demonios, las cosas buenas, las cosas malas, los ángeles. No sé si terminamos con los demonios y los ángeles, pero bueno, entonces, porque yo sé que vamos a tener un programa puro para eso. Es que ahí hay mucho por donde hablar y tiene que ser explicado. Pero fue como una introducción. ¿Qué es el mundo espiritual entonces? El mundo espiritual, en este caso, se compone de todo lo que nos rodea, o sea, de planos más densos o menos densos. ¿Entiendes? Sus habitantes y la comprensión de ellos. El problema aquí es que no se comprende el trabajo de las entidades por las manifestaciones más o menos sutiles que ellos tienen en su energía, ¿entiendes? Por ejemplo, las personas hablan de los planos astrales como si fuera un edificio, como por ejemplo, estoy en ascenso o estoy en descenso. Claro. Cuando tú conoces el mundo astral o los planos astrales, comprendes que no hay un ascenso ni un descenso.
Cuando decimos como es arriba, es abajo, es metafóricamente hablando. O sea, como es en los planos menos sutiles, es en los planos más densos. O sea, los más sutiles, perdón, es en los más densos. O sea, es como un espejo de lo que está sucediendo. ¿Comprendes? O sea, aquí abajo hay una estructura, hay presidentes, todo está organizado. Por ejemplo, las fábricas funcionan de una X manera. Arriba es de la misma manera. Por eso, para entender el mundo espiritual, con ser un buen observador de este mundo, se aprende muchísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los presidentes van a determinar beneficios para sus naciones como tal. Si vamos al mundo espiritual, también están los gobiernos de naciones, que son entidades espirituales que rigen cada nación. ¿Comprendes? Y así es sucesivamente el trabajo. O sea, vamos a ver las fábricas, los presidentes. Esto es una dúplica, un duplicado. Pero entonces, en el mundo espiritual, digamos, ¿quiénes serían los presidentes o los ministros? Eso lo puedes ver según diferentes manifestaciones espirituales. Por ejemplo, si vamos a hablar de lo que es el tema hindú, a mí me gusta mucho estas enseñanzas, son muy, muy profundas. Estas enseñanzas se habla muchísimo en la teosofía. Y se explican de una manera que a lo mejor es un poco incomprensible para los lectores de hoy en día, pero es perfectamente estructurado, ¿comprendes? Entonces, los devas, vamos a ponerle así, según los devas, devas, así se les llama, vienen siendo como entidades superiores, como lo que llamamos, por ejemplo, ángeles, querubines, serafines, todas estas cosas. Eso yo lo explico bien en el libro. Entonces, ¿qué sucede con estas entidades? Que ellos, por ejemplo, hay muchos de ellos que cuando la fuente determinó crear este mundo, ellos no participaron en esta creación. Ellos no estaban de acuerdo. Entonces aquí, si lo llevamos al cristianismo, podemos entender, comprendes toda esta lucha, que si Satanás no está de acuerdo con la creación, pero no estaban de acuerdo, no por un mal sentimiento, sino porque sabían que habían riesgos muy grandes que efectivamente han resultado, y no fue una equivocación de la fuente, todo está perfectamente estructurado. Ahora bien, estas entidades que no participaron en la creación las sostienen. Y esto es lo hermoso de comprender todas estas cosas. Pero espérate, ¿las sostienen, pero a voluntad? Porque, ¿cómo vas a sostener algo que tú no estabas de acuerdo? Eso es lo que es con mi lógica humana, o sea, con mi pobre lógica humana. Entiendo. Y ahora, por ejemplo, tú estás haciendo algo que tú sabes que va a favorecer a muchas personas. Yo puedo estar en desacuerdo contigo. Y eso es perfectamente bien. O sea, no estoy de acuerdo. Sin embargo, una vez que tú terminas esto y yo me doy cuenta que mi apoyo, mi aporte va a ser muy beneficioso, así como es beneficioso lo que tú hiciste, pues entonces, por ejemplo, si mi trabajo es construir alguna pieza de esto que tú hiciste, pues entonces yo colaboro con esta pieza y el otro colabora con la otra, aunque en un inicio no estuviésemos de acuerdo con tu idea original. Una vez que la manifestaste, estamos de acuerdo y ayudamos cada uno. O sea, cambiaron de opinión. Se convencieron de que no estaba tan mal. No es un convencimiento. Acuérdate que nosotros con nuestra lógica humana podemos interpretar un poco las cosas de una manera diferente. Aquí estamos hablando de propósito. O sea, es diferente a convencerte. A lo mejor no te gusta o no me gusta lo que hiciste. Vamos a hablar de una máquina. Pero tengo que entender que sí sirve. Tiene un propósito. Y como mi propósito es servir también, pues entonces te ayudo
en tu propósito, porque es algo que yo entiendo que es maravilloso, o sea, que trae mucho beneficio. Entendí. Ahora, el mundo espiritual se compone de muchos de estos seres que, como te dije, sostienen la creación, y hay otros seres que son los que, por ejemplo, llevan la obra a cabo. Están los constructores y están entonces los demás que trabajan en diferentes esferas. Como te dije, están los trabajadores, que en este caso, estos trabajadores, vamos a hablar de los obreros comunes, serían las entidades de los 4 elementos, lo que llamamos elementales, que hablamos anteriormente. ¿Qué son? Las entidades del aire, del fuego, de la tierra y del agua. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and turn on notifications. That's clicking on the little bell. Comment all you want. If you enjoyed the video, please give it a like. Don't forget to subscribe to grow the community. And also, don't forget to follow our social media. And if you want to go ahead and share this video in all your platforms, share the love. Till next time! Bye!